te va a sacar de lo que Dios quiere entregarte. Es que, señores, a veces nos empecinamos en creer que la voluntad de Dios es lo que yo estoy viendo. Yo leí algo ayer que me impresionó. No tiene nada que ver con el tema, pero total, soy la pastora de esta iglesia, se lo voy a compartir. Y al que tenga el mensaje estructurado, le tengo noticia: en esta iglesia no se estructura ni la respiración de nadie. Diga conmigo, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no saben de dónde vienen ni a dónde van. No diga amén, que la Biblia no dice eso. Dice los que son nacidos de nuevo. Ay, está gozando el mensaje, ¿verdad? Hay gente que tiene que comenzar a divertirse. Deje de comprar pastillitas para estar bien y comience a decirle a su sistema: alégrate. 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 La iglesia tiene que empezar a entender que lo más grande... No voy a hablar de eso ahora mismo. Mire lo que dice aquí. Jesús en Getsemaní. Jesús oraba y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y el Espíritu de Dios ayer me dijo: muchos de mis hijos están entendiendo que yo todo lo puedo, pero no saben entender que mi voluntad es mejor que lo que yo puedo hacer. Muchos de nosotros necesitamos comprender que la fe te revela el conocimiento de su voluntad, no lo que Dios tiene que hacer. Padre, yo sé que todo lo puedes. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que Dios puede? ¿Y cuántas veces nos hemos incomodado, molestado cuando algo que Dios puede hacer no lo hace? Sea honesto con usted, ¿eh? No venga con su cara de que no, yo no. Gracias, denle un aplauso a la sincera de la tarde. Denle un aplauso. Muchos de nosotros entendemos que Dios puede cambiar una circunstancia, y la circunstancia que Dios no cambia altera tu ánimo, altera tus emociones, y comienzas entonces a sufrir entre lo que yo sé que Dios puede hacer y lo que Dios parece que no quiere hacer. Y es ahí donde hay un conflicto interno para tú manifestar el resultado de una fe que está anclada en la resurrección. La fe que está anclada en la resurrección le dice a uno en el Getsemaní donde uno está, sea cual sea, porque ya tú no vas a vivir el Getsemaní que Cristo vivió, tú vas a vivir el tuyo. ¿Cómo se llama tu Getsemaní? Posiblemente te dieron un diagnóstico. ¿De qué? ¡Ay! De que te vas a morir. ¿Y qué? ¿Acaso Jesús no es la vida? Te dieron un diagnóstico de que algo tuyo está en peligro. Y Jesús no es la vida. Entonces todo lo que acontece en el mundo tiene un solo sentido: hacerte conocer más a tu Dios. Todo lo que estás viviendo tiene una sola razón de ser: hacerte conocer a Dios. Hay gente que está preparando su tumba. Yo le tengo a usted noticia: deje de preparar su tumba, que no es tumba lo que usted va a hacer, no, usted va a hacer un edificio para Dios. Diga gloria a Dios entendiéndolo. Hay gente que está celebrando la muerte de alguien que hace rato Dios levantó de los muertos, y no para llevárselo, sino para mostrar su gloria en la tierra. Entonces necesitamos estar seteados en el sistema de fe que Cristo vino a darte, no el que tu yo quiere darte. El sistema de fe nuestro está anclado por nuestra propia voluntad. El sistema de fe, como resultado de usted ser hijo de Dios, está anclado en lo que Dios quiere. ¿Cómo te va a ir bien en la tierra si confías en que lo que Dios quiere es mejor que lo que Dios puede hacer? ¿Entendiste esa parte ahí? Si aprendes a confiar en que lo que Dios quiere para ti es 1000 veces mejor que lo que tú quieres que Dios haga. Jesús en Getsemaní. Es que la locura de la oscuridad es una cosa terrible. Cuando el alma comienza a experimentar dolor, carencia, vituperio, miedo, no es poco lo que somos capaces de hacer. ¿Alguna vez usted ha visto su alma encerrada en el miedo? Encerrada en el temor. Y en los hijos de Dios los temores se manifiestan de diferentes maneras. A veces usted cree que a Dios se le pasó la hora y que alguien impidió que usted hiciera lo que Dios quiere. Nadie puede impedir lo que Dios determinó que tú hagas. Relax. Respira, vamos. Respira. ¿Quién puede impedir lo que Dios dice que se va a hacer? ¿Acaso ha nacido ese que puede impedir que la voluntad de Dios se haga? Nadie. Entonces deje el show de creerle que el diablo, que esto y que aquello. Es hora de que usted conozca a su Dios para que le dé el tamaño real a su enemigo.
En Roma, tomé el mensaje otra vez. Le dije que me salió un momentico. Por si usted está peleando entre que Dios cambie una circunstancia o en hacer la voluntad de Dios, mientras usted hace la voluntad de Dios, Dios va a ir cambiando tu circunstancia. Así que debes aplaudir a eso de verdad. Mientras te mantienes en la voluntad de Dios, va cambiando y a veces ni cuenta te vas a dar. Pero el resultado, cuando menos esperes, dices, uy, ¿cuándo fue? Es que tu problema no era que Dios cambiara la circunstancia, era mantenerte teniendo fe en medio de ella. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita para mostrarle al mundo la gloria de un Cristo que es real y no un Dios que parece de madera, como la que muchos tienen, porque no lo conocen. Fíjense lo que acontece en Roma. ¿Alguno de ustedes ha pensado por qué nosotros tuvimos que recibir el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? ¿Alguno de ustedes ha pensado y por qué tuvo que dársele ese espíritu? ¿Por qué? En Roma había una manera de adoptar que era sumamente interesante. Por eso, si tú estás ahí hoy, no creas que fuiste tú que decidiste venir a la iglesia, es que hay algo más fuerte en ti que te lleva donde tú no quieres. Eso se llama soberanía. Aquí hay gente que amaneció pensando que iba a estar en otro sitio y está sentadito tranquilito en la iglesia y no se dieron cuenta cómo. Y cuando salga vas a decir, yo no sé cómo fue que fui. Es que hay un Dios que te gobierna por encima de tu problema y todavía no te has dado cuenta. Ay, por favor. ¿Acaso tú crees que Dios tiene que pedirte permiso a ti para hacer contigo lo que Él quiera? Algunos van a decir, sí. Entonces no conocen al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es capaz de hacer que tu voluntad se someta a la voluntad de Él. Es capaz de hacerlo, porque no hay nadie que pueda impedir el designio de su voluntad. Entonces, mientras en Roma se daba el tema de la adopción, algo pasaba que hoy yo quiero decirte. Y es que el hijo no decidía qué familia lo iba a constituir como hijo, si no era el padre. Pastora, ¿qué tiene que ver eso? Mucho, porque hasta que tú no entiendas que Dios te llamó a ser hijo y no trabajar para Él, ni ser siervo de Él sin entender lo que significa ser hijo, no vas a reconciliarte con que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Dios no te llama para que tú te vuelvas grande, ni para tus propios logros. Dios te llama para Dios volverse grande a través de tus propios logros. ¿Qué pasa cuando la gente dice, wow, ese camina como que parece un hijo de Dios? En donde sea que Dios te ponga, quítese de la cabeza que todos en la iglesia tienen que trabajar en el altar de Dios. Tú vas a ser grande a donde Dios te tenga, pero la grandeza en Dios no es la misma que la grandeza de los hombres. La grandeza de los hombres es hacer a un hombre menor que él. La grandeza en Dios es obedecer lo que Dios dice. Eso es lo que nos hace grande en Dios, su obediencia. Entonces, no pierdas tu vida sin entender que lo importante para nosotros es lo que para Dios es importante. En Roma no se adoptaba de manera sencilla. Tenía que el padre de familia decir, yo quiero a tal persona. Y si él quería a tal persona, nadie podía impedir la adopción. Por eso cuando Pablo dice en la palabra, vamos a Romanos 8. Pastora, pero tú estás hablando de la resurrección. Exacto. ¿Y qué tiene que ver Romanos 8 con la resurrección? Todo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa palabra están, estoy en Romanos 8, desde el 1 en adelante, vamos a leer la Biblia. Estamos en la casa del Señor, se lee la Biblia, no un versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? Los que no andan, sino conforme al Espíritu. Y aquí el religioso le va a decir al que está viviendo un proceso difícil, tú ves que tú no puedes vivir en la carne.
Eso va a decir, qué alegría, acabo de ver a una mujer que amo, no te vas a encantar. ¡Ay, así hace Dios! ¿Cómo amo a esa mujer? Fíjense lo que está pasando aquí. Y es lo que recibimos en Jesús. Es lo que nosotros recibimos. Es lo que usted recibió en Jesús. Y necesita setearse con eso. Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo, me ha librado. ¿De qué te ha librado? ¿Y de quién? ¿Pero por qué te libró? Porque tú no cometes pecado, tú sabes que tú pecas. Pero ¿cómo fue entonces que te libró? Es que lo que Dios está diciendo ahí no es consistente con la verdad de nuestros hechos. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí? Que la adopción que Dios te da no tiene que ver con tus hechos, sino con los de Dios en ti. Por eso entender que eres hijo es vital para que puedas vivir la consecuencia de la resurrección. Cuando el Espíritu de Dios hace su trabajo en los hijos, a los hijos no le queda de otra que ser guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice más adelante. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Roma. Mas vosotros no vivís según la carne. Dice, sino según ¿quién? Dígalo, dígalo. Dígalo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, diga, no es de él. Y más adelante en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, Dios mío, que la iglesia entienda eso. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, ahora estoy en el contexto del verso que leí hace un rato, pero si Cristo está en vosotros, ¿por qué no dice Jesús? ¿Por qué no está diciendo Jesús? Porque aquí está haciendo referencias al Cristo. Porque está hablando del que vencía el pecado en su cuerpo. Podrás no vencerlo en tu cuerpo, pero Cristo lo venció en su cuerpo. Y cuando el Padre te ve, el Padre no te está viendo a ti, está viendo al Hijo a través de ti. Por eso el Padre está haciendo que en ti haya un excelente peso de gloria. No por lo que lograste, sino por lo que Él logró, por causa de haber sido levantado. Ay, usted debería decir amén como que usted sabe lo que está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Que lo que era imposible para la ley, Cristo lo hizo posible por medio de la obra de gracia. Por eso es que cuando habla de levantar, y si el Espíritu de Dios te levanta, ¿qué es lo que está diciendo en sí? Eso es un lenguaje de adopción. En Roma se decía que el pater familia levantaba a alguien y era aceptándolo como parte ¿de qué? De su familia. ¿Usted cree que el diablo no lo ha destruido porque no ha querido? ¿Tú crees que cada plan que hiciste, que el diablo sabía que ibas a glorificar a Dios a través de ese plan y que él intentó destruir y que fue anulado, tú crees que fue por ti? Tú no logras entender a quién es que el diablo ve cuando te ve a ti. Tú no te has dado cuenta
¿Por qué Pablo dijo, ahora yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, ni nada creada, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Tú no entiendes por qué Pablo dijo eso? Porque lo que Dios estaba diciendo, dile a ellos que ahora yo los amo de pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque en ellos yo quise poner mi amor, porque quise. Porque quise. Porque quise. Porque eres responsable, no, porque Dios quiso. Porque eres bueno, no, porque Dios quiso. Porque eres malo, tampoco, porque Dios quiso. Y si Dios quiere, ¿quién es el diablo para decir que no? Pero aquí en el reino de los cielos hay un solo problema, y es que la fe no se mueve por la intención del corazón, sino por la voluntad de Dios. Y muchos queremos prosperar para que nuestro yo se sienta cómodo. Hasta que no aplastas al yo, no ves el poder de la resurrección. Deberías aplaudirle con más fuerza. Hasta que no aprendas a decirle al yo, quédate quieto. Que no se trata de que tú te exhibas, sino que Dios haga su voluntad. Entonces, una de las cosas que trae el poder de la resurrección a la iglesia es que restaura tu percepción de la fe. Por eso, cuando eres conectado con alguien del reino, comienzas a pensar de una manera que no es cómoda. Y cuando hablo a alguien del reino, puedo hablar del Espíritu Santo, puedo hablar del hermano que está a tu lado, puedo hablar del vecino que no conoces, puedo hablar del que está allá enfrente. Hay gente que tú no la conoces, pero están siendo conocida por Dios, que alteran tu sistema de fe. Y lo alteran de una manera que cuando tú vienes a darte cuenta, tú estás metido en la capital y dices, pero ¿y cómo fue que llegué aquí? Alteran tu sistema de fe de tal manera que cuando tú vienes a ver, tú estás en un local y dices, pero ¿cómo fue que lo hicimos? Es que hay gente que ya Dios preparó para que crean y te ayuden a caminar en el destino que Dios determinó para ti. Dale, toca el piano. Yo tengo en esta vuelta, tengo tremenda gente de fe. Puede que no tengas dinero, pero tienes fe. Y en el reino de los cielos la fe vale más que los cuartos que tienen. Porque hay gente que tiene fe y sabe cambiarle la voluntad a financieros para que ellos hagan lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Ustedes van y dicen, pero ¿y quién soy yo? Es que no eres tú, es el Dios que anda contigo. Ese es el tema. ¿Quién eres tú? Nadie. Pero ¿quién es el Dios que anda contigo? Lo es todo. Entonces, uno de los peligros de la iglesia es concentrarse en el ahora. Porque tu ahora te va a dar una señal diferente a lo que la eternidad dice. ¿Entendiste eso? Punto número 1 de todo el mensaje que he hablado. La resurrección viene a alterar tu sistema de fe. No hacerte pelear con el diablo. Por Dios, salgamos de ahí ya. Deja al diablo afuera, que su problema no es el diablo. Su problema es que usted no cree en el Dios que usted tiene. Si usted creyera en el Dios que usted tiene como el diablo ha tenido que creer, usted probablemente no estaría ahí. Pastora, ¿por qué tú dices eso? Porque cuando Dios le dijo a la serpiente, te vas a arrastrar, ella no tenía pata. Perdón, al revés. Cuando Dios le dijo, te vas a arrastrar, ella tenía, ¿cuántas patas tenía? No eran 4. Eran muchas. No se arrastraba, estaba a la altura de Eva. Pero una palabra de Dios le cambió la anatomía con la que fue creada. Y ya cerraron los orificios a donde estaban las patitas y ya no había cómo salir porque Dios lo había dicho. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy diciendo? Si usted creyera en lo que Dios dice, usted no estaría quizás como usted se encuentra. Ni emocionalmente, ni intelectualmente. No me convenzas con que tu cuerpo se ve bien, por dentro es que vamos a ver quién eres. Hay gente que su cuerpo dice que están en victoria y su alma está en derrota. ¿Por qué? Porque no han hecho clic entre el sistema del reino
en la resurrección y el sistema religioso que te dice tal o cual cosa. Cuando la religión se mete en tu vida, altera todo lo que tienes que hacer. Porque la religión se nutre de tu apariencia, el reino de tu esencia. Si vas a aplaudir, aplaude para que el que oiga reciba algo de vida. No, y este lado, ¿qué le pasa a este lado? No tiene manera de aplaudir. Aplauda como que usted está vivo y no muerto. Carlos, mira, vamos a hacer un día de risa en esta iglesia. La unción de la risa. Hay gente que tiene que aprender a reírse. Lo que yo les voy a decir a ustedes no les va a gustar ahora. Todo el mensaje ha sido bien bonito, ¿verdad? Tú sabes que la cantidad de risa que tienes me habla de qué tanto gobierno tiene Dios sobre tu vida. Tú sabías que la alegría es el resultado de aquel loco que sabe que está en triunfo aunque el mundo lo ve en derrota. Ah, dígame, como que usted lo está creyendo. Hay gente que necesita comprender esa verdad. La alegría de los hijos de Dios. Cuando usted ve Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre ti, por cuanto te ha ungido. Hay una orden que en el cielo se dio para que a ti se te dé óleo de alegría y se te quite el luto. ¿Qué tiene que ver la tristeza con el reino de los cielos? Mucha. Porque la tristeza en nosotros muchas veces, es el resultado de no conocer a Dios. No siempre, pero muchas veces. Nuestra alegría depende de las circunstancias. ¿Y qué pasaría si tú te vuelves alguien que la alegría tuya no depende de las circunstancias, sino de conocer a quién es Dios en medio de tu circunstancia? Hay gente que no conoce al Dios sanador hasta que Dios no le permite enfermarse. Pero hay unos benditos locos que llevan su enfermedad, que realmente turban al diablo y dicen en la próxima vuelta no lo enferme. En la próxima dale otra cosa, pero no lo enferme. ¿Y por qué? Porque la enfermedad la convirtió en un escenario para evangelizar a todo el mundo. Al médico Cristo sana, al que estaba en la puerta, mira, yo estoy enfermo, pero Dios es bueno, no importa. Se vuelve en un testimonio viviente. Pero ¿qué pasa contigo? Cuando Dios te pone la soga al cuello. De ti sale queja, murmuración, porque te gobierna el sistema de iniquidad. Y la iniquidad no se va cantando. Esa malvada no se va cantando, ni yéndote en gloria. Toque ahí, varón. No se va así. La iniquidad requiere de un sistema mayor que ella, y esto es el conocimiento de Dios. Porque la iniquidad viene a torcer quién es Dios en tu interior. Entonces cada problema viene a decirte que Dios está torcido. No, en cada problema enséñale al problema que tu Dios es rectito, que no tiene ausencia de conocimiento, que no hay que preguntarle nada, que sabe el fin en el principio, que conoce tu destino y en él no hay sombra de variación. A Dios no lo va a alterar que hoy tú oraste y mañana no. Perdón, eso lo altera el religioso. Dios no es fiel porque tú oras, Dios es fiel porque Él es Dios. Por eso te salvó, por eso te amó, porque Él es, no porque tú eres. Y hay gente que tiene que empezar a orar. No para que Dios haga, sino para estar con Dios. ¡Ay! Si aprendes a estar con Dios, no tendrás ningún problema cuando te toque estar enfrente del diablo. ¿Acaso mi Señor no estuvo con el diablo allí en el desierto y hablaron una jerga entre ellos dos? ¿Usted oyó la jerga que habló mi Señor con él? Mi jerga, yo quisiera que fuera como la de Jesús. Jesús no les respondió con identidad, como algunos creen. Y aquí es donde el diablo ha sacado ventaja de nosotros. Por eso tu sistema de fe, sin que te des cuenta, tiene check con los resultados. ¿Tú quieres que te altere un chin? Vámonos a Hebreos 11. Váyase a Hebreos 11. Y dígale a su alma, alma mía,
Oye un chin. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Quién está viviendo en esta semana una prueba de fe? Levante sus manos. Y si no hay prueba de fe en esta iglesia, pues la cierro hasta la semana que viene, sinceramente. No, porque aquí a todo el que entra por esa puerta, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces todos los que están en esta casa de fe no vinieron a entretenerse en el evangelio, vinieron a ser formados para Cristo. Amén. Y las pruebas son parte de nosotros. Las pruebas te sacan brillo. Aunque tú no te lo ves, tú te ves golpe, pero el diablo ve el brillo. Quizás te ven los ojos hinchados de la última lucha que tuviste, de la última llorada que diste, que te comías el moco. Perfecto, pero cuando el diablo veía un resplandor que no sabía de dónde venía. Venía de que habías que estado con el Dios que es capaz de ayudarte en medio de tu tribulación y hacerte más que vencedor, como dice Pablo. ¿Por qué Pablo lo logró entender? A Pablo le cortaron al final la cabeza. Ay, no dicen amén ninguno. Nadie dice amén. Tócame el piano ahí. Sí, a Pablo le cortaron la cabeza. Usted sabe lo que tiene que pasar por la mente de alguien que estén a punto de cortarle la cabeza y decir, por nada estáis afanosos. Eso vuelve loco al diablo de los diablos. Esa es la fe que Dios necesita que entiendas. Lo siguiente, que ahí es que te va a llevar y no te va a pedir permiso. Así que apláudale al Señor. Apláudale al Señor. No le va a pedir permiso a usted. Porque Dios no se va a dar el lujo de dejarlo a usted aquí en la tierra como un cristiano. ¿Usted entendió lo que dije? La próxima vez que le pregunten, ¿usted es cristiano? Digan, no, yo soy hijo de Dios. Porque cristiano ahora mismo cualquiera. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Oiga, ¿por qué? ¿De dónde se sostiene la fe? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dilo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dilo otra vez, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puede que esa circunstancia no te deje ver que Dios es fiel, pero esa circunstancia es la que va a decir que Dios es fiel. ¿Entendiste lo que te dije? Esa es, aunque no parezca ahora, no importa, al final ella va a tener que testificar que Dios es lo que Él dice que es. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio ¿de qué? De sus ofrendas. ¿Quién dio testimonio? ¿Quién da testimonio de la ofrenda tuya? ¿Tu bolsillo? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios que diga, esta sí que es loca de verdad. Esta se metió creyendo, no en una locura irresponsable, sino en una locura que sostiene al Dios del cielo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo qué? Por favor, que hoy tú decidas que tu testimonio agrade a Dios. No te conformes con que la gente se quede convencido de tu testimonio. Porque a veces nuestro corazón produce tantas apariencias como escenarios posibles hay. Y a veces tú crees que estás haciendo algo para Dios, pero lo estás haciendo para tu propia conveniencia. Y esto lo vemos mucho en todo lo que tenemos que servir a Dios en el altar. El altar cada día prueba las intenciones del por qué hacemos lo que hacemos. Que sea el agrado de Dios lo que mueva tu corazón. Y cuando tu corazón quiera beneficiarse, dile, ven, vamos a la casa del Señor, ven, vamos a aprender cómo te enderezamos. Y enderézalo ahora que respiras y ahora que tienes tiempo. Y en el verso 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe, ¿qué cosa? ¿Agradar a quién? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan.
Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían. Ay, Señor, me vas a meter por ahí. Voy para donde Judas. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Ese escenario está cómico. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Diga, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Dígalo duro, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, cada vez que venga una prueba a tu vida, ¿cuál es la situación que está en juego? No es lo que estás viviendo, es cómo crees de lo que vives. El diablo necesita llevarte a mirar la circunstancia, pero la fe necesita llevarte a ver el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y sigue diciendo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. No puedes creer que puedes volver al estado de incredulidad en donde estabas cuando Dios te rescató. No puedes mirarte ahí. Aquí dice, pero anhelaban. ¿Qué quiere decir la palabra anhelo? Anhelo es algo intencional. Es algo de deseo, es algo que se quiere, es algo por lo que tú eres capaz de luchar, es algo que te da aliento. Ellos, su fe los llevó a anhelar. Y obviamente ellos no hablaban de algo físico. Ellos hablaban de entrar a la perfecta voluntad de Dios, esa que te hace reposar, aunque Dios no te dé nada. Porque hay unos locos que dicen, aunque Dios no me libre, todo está bien. Aunque me suba el fuego, todo está bien. Aunque los leones me coman, todo está bien. Si Él determinó que eso era, eso es lo que voy a vivir. Esa gente hoy son un problema para el diablo y para el sistema. Porque esa gente te arrastran a ti sin pedirte permiso si te le metes en el medio. ¿Entendieron lo que le dije? Dios. Ellos alteran tu zona de comodidad con su bendita fe. Ellos te van moviendo y tú no, yo no quiero. Y sí, un chin, vamos a comer un pecadito allí, otro allá, vamos. Y cuando tú vienes te montaste en la ola de la fe, que tú no podías ver, porque no se trata de que tú lo hagas todo, se trata de que estés donde Dios necesita que estés. Y cuando eso pasa, entonces atiendes con tus ojos qué gente a tu lado tiene una fe, gallardía o con gallardía para lograr para Dios lo que la tierra no puede lograr para Dios. Nada que está vinculado al sistema de la carne glorifica a Dios, aunque sean templos inmensos. Ningún sistema que vive en la carne puede glorificar a Dios. Por eso Dios necesita que comprendas el nuevo nacimiento. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, lo volvió a recibir. ¿De quién habla ahí? No está hablando de Isaac. Ah, me encantó la cara de don Miguel. Volteó el rostro, quiere decir, ahí hay algo, ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio que tiene que ver con la resurrección. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿De quién está hablando ahí? Ajá. Está hablando de Egipto. Está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de Egipto. Está hablando de los primogénitos. Está hablando de los hijos. Está hablando de que ya Dios estaba viendo en Moisés y todo lo que estaba aconteciendo allí, una identidad tuya formada como hijo de Dios, no como criatura. Y eso no lo pudo ver el diablo, pero Dios sí lo veía. ¿Cuántas cosas el diablo no ha podido ver que Dios está viendo de ti? Y él vive alterando, vive queriendo alterar tus tiempos, porque no logras conectarte con la fe. Porque la fe tuya está muy vinculada a lo que está pasando. Tienes que sacar tu sistema de fe de ahí. Sé loco en Dios. ¡Ay, sí! Yo quisiera encontrarme como con 5 gente así. Gente que de verdad, no hablan mucho. Porque esa gente no habla mucho. Esa gente no habla mucho. Pero saben por dónde arrancar. Saben por dónde ir. Saben por dónde creer. Saben por dónde atajar. Y más adelante, en este capítulo dice, otros, y yo creo que ahí está tu nombre. Por eso dejé esta parte para ahora. Porque aquí, en lo que voy a leer de Hebreos 11, está tu nombre, aunque no esté escrito. Otros experimentaron, no, voy a empezar desde el 35. Las mujeres recibieron sus muertos ¿mediante qué? ¿Cuántas mujeres en Dios comenzaron con un hombre alcohólico y terminaron como un ministro del Señor? ¿Cuántas oraron? No por lo que vieron, sino por lo que ellas recibieron del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Unas recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener, ¿qué cosa? Una mejor resurrección. Ay, Dios mío. Mira, la próxima vez que tú tengas falta de fe, por Dios, dime. No te permitas dudar del Dios que hizo que su hijo resucitara por ti. ¿Entendiste eso ahí? No te permitas dudar del Dios que hizo que su hijo resucitara por ti. ¿Tú sabes lo que significó la resurrección? Hoy celebramos tristemente algo que todavía la iglesia no conoce. El poder del Tetelestai. Si la iglesia entendiera lo que significa que Cristo dijo, consumado es, lo que le estaba diciendo a todos los sistemas que fueron alterados, te vencí. Te vencí. Y te vencí en el terreno, no allá arriba, en el terreno. Me golpeaste, supe ser manso. Me diste, supe quedarme sin hacer nada. Me laceraste, supe estar en el lugar correcto. Oh, por eso dije, sé que lo puedes, pero quiero tu voluntad antes que el milagro. Alguien aplauda. Quiero tu voluntad antes que el milagro. Tu problema no es el milagro, es que conozca la voluntad de tu Padre. Usted no debería quedarse callado. Usted toca. Dios mío, es que eso es lo más grande que a la iglesia le pudieron entregar. Una fe que está contenida en un nombre, no en el resultado tuyo. El nombre de Jesús.
¿Usted sabe lo que ese nombre le ocasiona al diablo? ¿Usted sabe lo que ese nombre le ocasiona a la enfermedad que tú tienes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que ese nombre le ocasiona a la muerte que quiere buscarte? ¿Tú sabes lo que es que cuando ese señor se para en el lugar a donde tú estás y le dice, ¿dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Ven, dime dónde está. Que él se para y dice, ok, muerte, viniste a buscarlo, dile que yo soy la resurrección de él. Oh, deuda, viniste a buscarlo, dile que yo soy la prosperidad de él. Enfermedad, viniste, dile que yo soy la salud de él. Se trata de eso. Y a la iglesia le enseñaron a tener fe por resultados, no por quien Dios era. ¿Sabes por qué no has logrado más? Porque lo que quieres no es algo que nace de la fe, sino de tu corazón. Y le pusiste fe. Casa, olvídate de eso. Tienes que empezar a vivir entendiendo que tú no fuiste hecho para tener casa aquí abajo, sino allá arriba. Y cuando te setees con esa verdad, de allá arriba te va a caer la casa de aquí abajo. Aunque tú no sepas, pero tu mente no está buscando lo de abajo, aparentando que estás sostenido con lo de arriba. Suelta la apariencia y dile, Dios, mátame en esta vuelta, pero haz que el higo viva, haz que Cristo vive en mí. Quita la apariencia de religioso que me dice que creo, pero no creo nada. Párese, iglesia. Y hoy yo quisiera decirle a usted que quiero orar para que usted tenga fe. Yo quiero que hoy en la iglesia mires a alguien que está luchando por creer. Quiero que lo mires a los ojos y lo tomes de la mano. Yo quiero esa señal. Quiero esa señal. Quiero saber si tú conoces a tus hermanos con los que viniste. Si tú sabes con lo que están luchando. Tú pudieras decir, pastora, yo creo, pero hay momentos a donde tu fe la condiciona el conocer a Dios y a donde otro que lo ha conocido te ayuda. ¿Entiendes por qué Cristo nos llamó familia? Cuando Juan no pudo, Juan manda a buscar, a decir, él es. Porque hay luchas, señores, que se te olvida lo que Dios te dijo. Hay luchas donde se olvida lo que Dios dijo. Es tan fuerte que yo no veo lo que Dios dijo. Y ahí hay que atreverse a hacer como hizo Juan. Pregunta si Él es. Pregunta si Él es. Y cuando te atreves a vulnerar la vulnerabilidad de tu fe, Dios va a tener a alguien que sostenga tu mano y te dice, ven, tú no puedes creer, yo voy a ayudarte a creer. Mi Señor, cuando Pedro no tenía fe, le dijo, salta. Él sabía que Pedro no tenía. Y él sabía que Pedro se iba a caer. Pero también sabía que cuando se cayera iba a estar cerca. Tan cerca que no importa el agua que se comiera o que se tragara, él sabía cómo volverlo a levantar. En nuestro Dios, nuestra fe siempre va a ir en aumento, aunque parezca que no. ¿De qué se trata la resurrección? No de recordar lo que Cristo hizo, sino de recordarte lo que tú eres en Él. Para que la próxima vez que el diablo venga a hablarte a los oídos de que tú no eres lo que Dios dijo, le pueda responder, Él no resucitó en vano. Yo no soy el resultado de la cruz, yo soy el aplastante resultado de la resurrección. Esa es. Muchos todavía están en el madero. Vengo a decirte, óyeme, sal de ahí. Pastora, pero toma la cruz
cruz y tómala y síguelo. ¿A dónde vas a llevar? ¿Dónde Él se encuentra? Cuando tomas la incredulidad que la cruz manifiesta y haces la voluntad de Dios, no es para que te quedes en el madero, es para que vivas el poder de la resurrección. Pero si no tomas la cruz, nunca vives resurrección. Hay muchas cosas en juego hoy. La iglesia ha querido comprar la fe con dinero. La iglesia ha querido comprar el milagro con manipulación. La iglesia ha querido comprar la alabanza con canciones que no vive. Pero viene una bendita generación que se hartó de ese sistema y le viene diciendo a Dios: ay, yo sé que mi Redentor vive. Ay, en el polvo me va a levantar. Me va a levantar y no me va a levantar para cualquier cosa. Me va a levantar para que todos vean al Hijo en mí. No para el título, no para el nombre, sino para que vean al Hijo de Dios en mí. Amén. Aleluya. Tú eres el Hijo de Dios en la tierra. No dejes que confundan lo que eres. No te confundas ni tampoco dejes que el grupo en que caminas determine tu grado de santificación. Todavía mi Biblia dice: Dios es santo. Y fuiste santificado por Él. Hoy entiende. Si dudaste, dile ahora: Señor, en la próxima, afirma mi fe para no dudar. ¿Miraste la necesidad de tu hermano? ¿Miraste a los ojos de tu hermano ahora? ¿Quién tiene? Porque voy a hacer una oración, pero no te quiero en la silla. ¿Por qué quieres, pastora, que pasen al altar? El día que las iglesias dejen de abrir el lugar de oración, se volvieron simplemente más de lo mismo. Toma el hermano, la mano de al que viste que tiene dificultad en su fe. Tómale el tiempo. Lo estás mirando, pregúntale cómo se llama. Pregúntale: ¿qué quieres? ¿Por qué te trajo Dios aquí a ti? Valentina, yo no sé quién es esa muchachita que está ahí, pero agarra su mano. No, ella. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? O la vergüenza es tal que usted no logra darse cuenta de la necesidad que tiene Dios en este momento. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Sé que mi Redentor vive. Rocío, ¿tú te sabes esa canción? Sé que mi Redentor vive. Dénmele un micrófono. Rocío y Guille. Rocío, es un honor para mí que me visites. Que me consideres más que pastora amiga. Gracias. Lo sé. Gracias, Jochi. Jochi, ahí hay un señor. Miguel, ahí hay un señor que vino con Alejandra, con Altagracia. La familia de Altagracia, yo quisiera que vengan aquí conmigo. Esa familia, de una u otra manera, yo siento una carga por esa familia entera. La iglesia en oración, porque milagros tienen que pasar. Milagros. Amy. Aleluya, gloria a Jesús. Si entendiéramos lo que está pasando en este momento, si entendiéramos, una carga siento muy fuerte por esta familia.
Y ellos vinieron a la casa de Dios hoy. Ellos se van con respuesta del Señor. Cuando la oscuridad está a punto de arropar a una familia, solo los hijos de Dios pueden cubrir. Yo quiero hijos de Dios cubriendo esta familia. Salud veo en el medio. Ese Señor necesita oración. Y al fin Aleluya. se levantará. ¿Entendemos de qué se trata la iglesia? Sé que en mí Venda, Jaira. Redentor vive. La iglesia comienza a orar, a desatar Y fe al fin sobre esta sobre familia. la tierra reinará. Y aunque mi carne sea deshecha, levanta tu mano porque tu próxima guerra la tienes que pelear así, veré a mi orando por él. Aleluya. Sé que en mí alguien lo dice. y con él me levantaré. Alguien dice, sé que en mí y Redentor vive. y con él me levantaré. mi corazón. Mi corazón. Señor, en esta mañana la iglesia orando, desatando las ligaduras de incredulidad, de Jesús, creyendo que Él va a vencer a donde quiera que vaya. Desfallece. Mi Señor, usted conoce a Jesús para entrar a donde usted va. Deseando Y usted me que dice, ¿a dónde va? regrese ¿A dónde a vamos todos? reinar. ¿Conoce a mi Señor? ¿Quiere ¿Quiere conocer? Yo voy a orar que usted pueda entender. Señor, en esta mañana que Él vea a Jesús, que a donde Él va, Él vea a Jesús. Y tú, recuérdate que eres quien le vas a enseñar. Y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive. Miraré a Él y seré alumbrado. Él me levantaré. Si tienes fe, puedes creer. Si tienes fe, puedes creer. Y si puedes creer, tienes fe. Vive. Y con él me levantaré. Sé que en mí Redentor vive. Lo que voy a decirte no te lo voy a decir en micrófono. Y al fin La primera vez se levantará. que Dios te llamó, Yo sé que en mí Redentor vive. Dios no quiere atraerte por Y quebrantarte, al fin sobre la tierra reinará. sino por fe. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que en mí Redentor vive y con él me levantaré. Yo sé que en mí Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí Redentor vive y con él yo me levantaré. Sé que en mí Redentor vive y con él me levantaré. Sé que
levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Que mi Redentor vive y al fin se levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Yo sé que mi Redentor vive y con él yo me levantaré. Y con él me levantaré. Y con él me levantaré. Y con él yo me levantaré. Aleluya. Es bueno y para siempre es su misericordia. No tema, porque el Dios de los cielos es misericordioso. Misericordioso. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nuestro Dios es bueno. Agradecemos al Señor a aquellos que están conectados. Y si ustedes escucharon la prédica, recuerde algo: es más importante creerle a Dios que trabajar para Dios. ¿Oyó? No trabaje siendo incrédulo, siéntase y aprenda a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La formación viene por la palabra, no por el entretenimiento. Denle un aplauso al Señor y alégrese. Y estoy escuchando que me dicen: pastora, las ofrendas